hermanos. Vamos a estar en este día estudiando la palabra del Señor. Vamos a empezar en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 30. Creo que estamos en un momento que todas las cosas son indefinidas. O sea, no sabemos mañana qué va a pasar, qué va a hacer, si vamos a poder hacer ciertas cosas, si vamos a tener cultos unidos en los templos o no se puede. O sea, es un momento en que nada está definido como antes. Pero hay algo que sí está definido. Es alguien que sí puede decirnos las cosas como son. Por eso en este día vamos a estar con el tema buscando la guianza del Padre. Porque es la única forma. O sea, no se deje llevar por lo que usted ve en las noticias ni por las circunstancias. Déjese llevar por lo que el Señor le va a decir al corazón. El Señor le va a hablar, dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él les mostrará todas las cosas que han de venir. Así que no podemos en este momento tan indefinido andar a la libre. Y busca al Señor. Tenemos que hacerlo. O sea, es una obligatoriedad. No es si usted quiere ni si puede. No, usted puede hacerlo. Y el Padre Celestial es su Padre y Él quiere guiarlo por las mejores cosas. Así que tome esa posición. Y Jesús dijo, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a aquellos que se lo piden. Estamos buscando y Él nos va a dar las cosas. Dice que si le pedimos a nuestro Padre un pan, no nos va a dar una piedra. Si pedimos un pescado, no nos va a dar un alacrán, una serpiente. Él nos va a dar ¿qué? Cosas buenas. Así que en este momento estemos claros. San Juan capítulo 5, verso 30. Jesús, que es el que nos da a nosotros la guianza y también nos da el camino. O sea, la forma en que tenemos que hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque en este tiempo no hay nada seguro. O sea, tenemos que pedir todos los días qué tenemos que hacer para no equivocarnos. Si tenemos que en este momento, dijo Jesús, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vea qué importante. ¿Qué es lo que Jesús hacía para que las cosas fueran correctas, perfectas y sin errores, teniendo los mejores resultados? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Dice, porque no busco mi voluntad. Eso es uno de los puntos principales. No busque lo que usted quiere, porque a veces queremos doblarle la mano al Señor diciendo que tiene que darme algo. No, aquí dice que no busco mi voluntad, sino que busco la voluntad del que me envió, el Padre Celestial. Como les digo, estos son momentos muy complicados, porque no hay nada seguro. Hoy podemos estar planificando una cosa, mañana, en cualquier parte del mundo. En este momento, el gobierno toma medidas de seguridad y puede cerrar o abrir cosas. Puede decirnos que vamos a hacer mañana algo y al siguiente día vino un problema más grande de este problema del COVID y todo se cerró. Pero busque la voluntad del Padre. O sea, no es lo que usted quiera. Creo que es tiempo en que lo hemos venido diciendo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el templo? ¿Abrimos o no abrimos el templo? ¿Cómo vamos a hacer la obra misionera? ¿Vamos a hacer o no Madres Unidas? Tantas cosas. Pero es exactamente donde tenemos que buscar la guianza. Por eso usted mismo podría, abra o no abra este negocio. No haga nada sin primero buscar la guianza de Dios. No ande corriendo a la libre, a la nada. Porque en este momento no estamos para eso. Por eso Jesús dice aquí, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Él sabía que la única manera, mientras estuviera en la condición de hombre, era pedirle al Padre qué es lo que tenía que hacer. El Padre le decía cuáles milagros iba a hacer. El Padre le decía a qué personas tenía que escoger. El Padre le decía a qué pueblos tenía que ir a predicar. Son cosas que hoy tenemos que estar más seguros que nunca. El apóstol Pablo quería ir a predicar a muchos lugares, a Misia, a Bitinia, pero el Espíritu se lo impidió. ¿Por qué? Porque no era el momento, aun cuando lo que iba a hacer el apóstol Pablo era correcto.
Significa que hacer lo correcto, sí, muchas veces hacer lo correcto tiene un tiempo, como dice la palabra. Y ese tiempo solo el Padre nos puede decir que es lo correcto. El Espíritu se lo llevó a Pablo hasta Macedonia, a la provincia de Filipos, y ahí abrió una iglesia, que fue una iglesia que introdujo el Evangelio hacia Occidente. De Europa vino a América. Así que es importante ser guiado por el Señor. Hoy hay un tema aquí muy grande y creo que nosotros tenemos que comprender. El gobierno de nosotros, la iglesia, está en pie. Decía María, alguien estuvo hablando con mi hermana y le decía a ella, los templos están cerrados, pero la iglesia sigue marchando. O sea, eso es así. La iglesia no es el templo, están cerrados los templos, la iglesia sigue predicando, sigue sanando enfermos, sigue echando fuera demonios, sigue dirigiendo las riendas de este mundo. ¿Y en qué manera vamos a guiarlos? Porque creo que a veces pensamos que vamos a gobernar el mundo siendo el presidente de la república, o vamos a gobernar el mundo siendo todos los diputados. Eso no es así. La iglesia dirige todas las cosas estando en comunión con el Padre. La iglesia solo hace lo que el Padre dice que tiene que hacer. Nosotros no podemos andar a la libre. No es nuestro gobierno directo. Nosotros traemos la voluntad del Padre a la tierra. Y esa voluntad es la que estamos orando que se desarrolle. Creo que en un tema que estuvimos hablando hace unos días, hablamos que en el cielo la iglesia dice que tiene los incensarios, que son las oraciones de los santos. ¿Por qué? Porque esas oraciones están definiendo la voluntad de Dios en la tierra. Estas oraciones dicen, venga tu reino. Esas oraciones digan, hágase tu voluntad en la tierra. O sea, el reino está siendo trasladado del cielo a la tierra a través de la iglesia. Por eso tenemos que tener esa realidad. Hermanos, usted dice, pero es que no, usted es un hijo de Dios y usted tiene una función. Dice que los ministerios fueron puestos para edificación del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, una vez edificado, es el que comienza a trabajar y a caminar por el mundo, a marchar por toda la tierra. Así que hoy usted ve que si el templo está cerrado o no está cerrado, seguimos predicando, seguimos orando por los enfermos, seguimos orando por las problemáticas. O sea, la iglesia está caminando, la iglesia nunca va a ser cerrada. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Por eso hoy nosotros tenemos que estar profundamente guiados por el Espíritu Santo. Y hay algo que yo por eso quiero tocar en una forma rápida. No se asusten por estas cosas, pero sí tenemos que nos dan una comprensión de nuestra realidad. La iglesia es la que está gobernando, aun cuando ni siquiera tenga un puesto en ningún gobierno, porque no es la función de nosotros. Nosotros estamos sobre los gobiernos. Jesús no le dijo a los presidentes del mundo que gobernaran, le dijo a la iglesia que nosotros íbamos a gobernar, que nos íbamos a sentar sobre tronos, que las oraciones de nosotros iban a cambiar todas las cosas, porque es nuestra posición, hoy y siempre. Aquí vamos a ver un poquito de lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos estaban ahí en una lucha, que si dejaban todas las cosas, que Pedro dijo, Señor, yo he dejado a mi familia, ¿qué galardón voy a tener? Vamos a ir al capítulo 19 del libro de Mateo. Mateo capítulo 19. Jesús estaba hablando con un joven que vino a preguntarle cómo heredaría la vida eterna en el verso 16 del capítulo 19 del libro de Mateo. Dice, entonces vino Jesús entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y ahí comenzó Jesús a comenzar a sacar las cosas de lo que el joven estaba diciendo. Jesús conocía la vida de él. Por eso Jesús sabía estas cosas. Él se lo decía. Él quería ponerlo en la verdad al joven. Pero dice aquí que el joven tenía muchas riquezas. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Porque dice que tenía muchas riquezas. Jesús sabía que el punto central de la vida de aquel joven eran las riquezas, no Dios.
No es que quería quitarle las cosas. Dios no le quiere quitar nada a nadie porque todo es de Él. Dios no necesita nada de nadie. Ni piense que Dios le va a quitar sus inquietos. No, Dios le va a dar más. Es más, le va a dar todo esto y mucho más. Dios no le está quitando a nadie nada. Así que si usted a veces tiene temor de dar un diezmo, una ofrenda, como si Dios lo fuese a dejar en pobreza, es porque usted todavía no comprende el reino de los cielos, ni comprende al Padre que tiene. Entonces su temor es que si doy esto me quedo sin nada. Es un mal negociante. Y dice aquí en el verso 26, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, para Dios todo. Así que vivan esa realidad. Dice entonces respondiendo Pedro en el verso 27, vea lo que dice el verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vea qué importante. Por eso buscar la voluntad de Dios es lo que nos lleva a la ¿qué? A la realidad. Yo sé que usted quiere hacer muchas cosas y en ese afán de querer hacer muchas cosas cometemos grandes errores. Queremos hacer una casa y lo primero que hacemos es buscar un banco, no sabiendo qué va a pasar mañana con la economía. Hoy están muchas personas en problemas con tarjetas y bancos. No hagan nada sin decirle, Padre, dime la forma correcta que tenemos que hacerlo. Ore por ese negocio, ore por esa casa, ore por todo. O sea, no es momento de caminar solo, ni hacer lo que nosotros queremos. Por eso Pedro, ¿qué le dijo aquí? Y Jesús les dijo en el verso 28, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa fue la respuesta tremenda de Jesús. ¿Para quién? Para los discípulos. Todavía aquí andaba con los 12, incluyendo Judas. Pero Pedro dijo, Señor, que hemos dejado todo, ¿qué nos darás? ¿Qué osado? Está bueno, gracias por esa pregunta, porque se dio una respuesta importantísima para todos nosotros. En este momento se dice a los discípulos que se iban a sentar sobre 12 tronos, porque eran los 12 que estaban haciendo sobre quienes cayó la pregunta. Pero son más que 12, y Abraham, Isaac y Jacob, ellos también estarán gobernando, los patriarcas, como dice la palabra. Ahora, lo importante que vamos a ver aquí, y que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, la validez que tenemos tan grande. A veces pensamos que si no tenemos un puesto no podemos hacer nada. La iglesia no está para tener puestos secundarios. Nos parece a nivel natural que esto es algo grande. Si soy presidente, eso es importantísimo, y lo es, claro. Pero es que la iglesia tiene una posición todavía más alta que el presidente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos definiendo todas las cosas. Por eso hoy buscar la voluntad de Dios para este país, los que no son cristianos no pueden hacerlo. Ellos buscan sus propios pensamientos, los economistas dicen sus propias teorías, pero aquí buscamos la teoría verdadera, la realidad, que es qué es lo que va a hacer Dios con este país y con su vida. O sea, yo creo que en este momento no podemos pretender menos que eso. O sea, no podemos porque no hay una realidad. Dice aquí que se sentarán dice, y cualquiera, noten aquí, eso es ya para todos nosotros, no solo para los discípulos. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Recibirá 100 veces más en esta tierra. O sea, sabio. O sea, yo no soy yo no lo estoy diciendo. Solo repito lo que dijo Jesús. Jesús es el dueño de todas las cosas. Dice la palabra que a quien hizo heredero de todas las cosas. Así que tiene derecho para entregarle las cosas a quien Él quiere. Creo que tenemos que ser sabios. En este momento necesitamos esta palabra. Yo quiero ser tan guiado, saber qué es lo que el Padre quiere hacer en Costa Rica. Dígame si eso, ¿quién lo busca? Si no es la iglesia que lo hace, no hay nadie que lo puede hacer. Jesús dijo, yo me manifestaré a vosotros y no al mundo. Dijo, Jesús Dios no puede entrar al mundo a revelarle las cosas. Es a la iglesia, a nosotros. Los que estamos buscando cuando oramos, Señor, dale sabiduría a los gobernantes. Eso es lo que va a cambiar el futuro.
Ya sabe, cuando usted está clamando al Padre que les dé la sabiduría, que les dé la forma de gobernar, ¿qué está definiendo eso? Eso está cambiando para forma buena todas las cosas. Somos nosotros los que le damos la dirección. Si no oramos, Satanás va a tomar estas personas y les va a dar una dirección equivocada. Pero si nosotros oramos, Dios les va a dar a estos gobernantes la dirección correcta. Por eso Jesús dijo, ustedes que han dejado todas las cosas, recibirán 100 veces más. 100 veces más significa una plenitud. No creo que signifique que usted da $1 y mañana le dan $100. Creo que significa 100 veces más. Significa que nos será dado muy por encima de lo que estamos dando. Mucho más de lo que estamos dando. Tiempo, dinero, esfuerzo, oración. ¿Qué más dice aquí? Y dice que en el futuro heredará la vida eterna. Así que cuanto a nosotros, creo que tenemos grandes cosas. Podemos hacer grandes cosas. Y estamos sobre todos los gobernantes de la tierra. Hay que entender que Dios no cambia las cosas. Siempre van a haber gobernantes, aun cuando Cristo venga a gobernar la tierra, siempre habrán gobernantes. Siempre habrán personas ahí al frente de los pueblos. Pero esos gobernantes van a ser dirigidos y van a hacer todo lo que la iglesia diga, por cuanto la iglesia va a estar siendo dirigida por Jesucristo. Esta es la realidad. Nosotros detrás de los gobernantes decimos todas las cosas. Es cierto, noten esto en cuanto al gobierno teocrático. En Israel, ¿quién era el gobernante a los ojos de los hombres? Moisés. Ese era el gobernante. Pero Moisés no hacía lo que quería. Moisés día tras día tenía que estar en la presencia de Dios para ver qué es lo que Dios quería que se hiciese con Israel. Dios era el verdadero gobernante. Cuando Samuel lloró porque lo quitaron y iban a poner a Saúl, Dios le dijo a Samuel, Samuel, no te han desechado a ti. Samuel solo era ¿qué? Era un vaso que Dios tenía en la tierra para hacer su voluntad nada más. Dice, no te han desechado a ti, sino a mí. Habían quitado a Dios como gobernante. Y habían puesto ¿qué? A un hombre que les trajo un montón de dolor toda su vida. Un pésimo rey. Pero nosotros aquí estamos definiendo, usted puede ser la persona más sencilla, pero su oración va a cambiar el futuro de este país. Lo necesitamos ser guiados por el Padre, que el Espíritu Santo nos diga la voluntad del Padre para poder hacerla en este momento. No se deje llevar como los hombres, haciendo lo que les parece. No, usted no es de los hombres, usted ahora es hijo de Dios. Es usted ahora el que define las cosas aquí. Nosotros no hacemos las cosas porque nos parece buena. No tenemos la suficiente sabiduría ni el conocimiento de mañana para tomar las mejores decisiones. No se engañen. Estos días yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo hacemos esta obra? ¿Por qué? Porque lo que yo diga y lo que digan los gobernantes no es cierto. Mañana la tienen que cambiar porque no conocemos el futuro. Por eso Jesús aquí es muy claro. Ustedes se van a sentar sobre 12 tronos a los Vamos a ir al libro de Ezequiel. Vamos al 44. Ezequiel. Vamos a ver cosas aquí, porque vale tanto lo que dice la Biblia como lo que omite. Lo omite por este pasaje, pero lo dice más adelante. Dice que cuando Jesús venga a gobernar esta tierra, lo que nosotros le llamamos el milenio, que vendrá con su iglesia. La iglesia es la que va a gobernar con Cristo el milenio. Y el milenio y en la eternidad. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso tenemos que comprender cuál es nuestra verdadera posición. Porque lo que usted diga como humano tiene muy poco valor, por cuanto usted no tiene el conocimiento pleno de todas las cosas. Capítulo 44, verso 1. Dios le dice a Ezequiel lo siguiente. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, o sea, hacia el este, y estaba cerrada. Esto es un templo que se va a construir en el milenio por parte del Señor, porque no dice que nadie lo construya. Además, no hay tiempo para construirlo. Cuando el Señor Jesús venga, este templo será el lugar de adoración, donde todas las personas en el mundo van a subir a adorar a Jehová. Jehová, Jesús, porque Él lo mismo. O sea, creo que el que va a estar en la tierra durante el milenio es Jesucristo.
Y se le llama aquí en Ezequiel, en todo el libro de Ezequiel, vez tras vez, Jehová. O sea, Jehová, Jesús es Dios, Jehová. No, hay personas que no lo quieren creer, no les gusta esa posición, pero es nuestro Dios. Y dice lo siguiente: y estaba cerrada, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada y no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. En ese templo que Jesús va a hacer en el milenio, porque supongo que él mismo tiene que traerlo, dice que por la puerta cuando él termine de vencer a los enemigos de él, en Armagedón, dice que él entrará por esa puerta, la del este, y nadie entrará por esa puerta, porque la dignidad del que entró por esa puerta es tan grande que ningún hombre se le permite entrar por ella. No se le permite. Vean lo grande de Jesucristo. Dice que por ella entró Jehová, Dios de Israel. Y el que sabemos por la misma palabra de Jesús mismo, cuando yo venga con mis santos ángeles, él se sentará en su trono de gloria, dice la palabra. Entrará a ese lugar y ahí estará el lugar de su, dice la palabra, de mis pies para siempre. Dice, y no entrará por ella puerta, entrará por esa, ni se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Dice, estará por tanto cerrada. No se le permite ni siquiera ponerse ahí al frente, porque la dignidad del que entró es infinitamente grande. Es Dios Todopoderoso. Y dice lo siguiente: en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, se sentará allí para comer pan delante de Jehová, dice el vestíbulo de la puerta, dice, entrará y por ese mismo camino saldrá. Este príncipe es el presidente, digámoslo así hoy naturalmente, es el presidente de Israel durante el milenio. Ese príncipe, por ser de alta jerarquía, no es que entrará por la puerta. Hay una entrada por la puerta que llega hasta el frente de la puerta. Por ser el príncipe se le permitirá esa posición y después se tendrá que devolver. ¿Por qué? Entonces diríamos nosotros, es la gran pregunta, ¿por qué tiene que haber un presidente en Israel? Si Jesús le dijo a los discípulos, que es parte de la iglesia, que se sentarían sobre 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Parece ser una, ¿qué? Contradicción. No es una contradicción. Así como Moisés estuvo al frente de Israel, pero era Dios quien gobernaba a Israel, van a haber gobernadores por todo el mundo en el milenio. Dice aquí en el capítulo 25, dice que cuando venga el juicio para Israel, el premio que se le van a dar a los israelitas que permanecieron fieles y que no fueron muertos por el anticristo, dice que todos los israelitas tendrán posiciones de gobierno. A usted que dice que a esos israelitas que fueron fieles sobre 10 talentos se les va a dar 10 ciudades. Los israelitas son los que van a gobernar las naciones, que van a estar al frente como gobernadores, como presidentes. Pero la iglesia no va a tener esa posición, porque la posición de la iglesia es gobernar juntamente con Jesucristo. O sea, Jesucristo y la iglesia toman las decisiones y le dicen a estos gobernantes qué es lo que ellos van a hacer. Es lo mismo que hoy, no hay variante. O sea, no hay variante en el milenio, y hoy nosotros tenemos que orar y decirle a los gobernantes qué es lo que tienen que hacer. El problema es que hemos dejado nuestra posición de gobierno. Y como hemos dejado nuestra posición de gobierno, Satanás ha usado a estos gobernantes para introducir todos los pensamientos negativos. Pero si la iglesia estuviera gimiendo, clamando, buscando la guianza del Padre, que el Espíritu Santo nos va a dar, estas cosas no tendrían ninguna variación. Nunca se hubieran puesto leyes negativas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que hoy tenemos que potencialmente tomar nuestra posición, entrar a la presencia del Padre y decirle: Padre, ¿qué es lo que sigue en este futuro para Costa Rica? ¿Qué es lo que tienen que ser nuestros gobernantes? Es sumamente importante. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a hacer los pastores buscando la guianza? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque el mundo no lo sabe. Pero el Padre sí sabe qué es lo que sigue para este mundo. Qué importancia tan grande Dios nos ha dado a nosotros. Por eso cuando vemos estas cosas,
Y aun cuando ahora vamos a ver la eternidad, la iglesia tiene una posición gigantesca. Dice que cuando la iglesia venza, cuando lleguemos al cielo, Jesús dice ahí en una de las promesas, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. Columna significa que el gobierno de Dios estará juntamente con nosotros. Cuando dice seremos columna, columna es algo que sostiene. O sea, parte del gobierno eterno será la iglesia, no directamente. Pero es que no se necesita. Dios no gobierna al hombre directamente. Dios gobernaba a Adán, le decía a Adán qué es lo que tenía que hacer. Y Adán lo hacía. El día que Adán perdió su posición porque se lo entregó a Satanás, ahora es Satanás que le dice al hombre qué es lo que tiene que hacer. Por eso Jesús le llamó a Satanás el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, porque él dice lo que se tiene que hacer, aunque los gobiernos sean hombres y aparentemente los gobiernos toman decisiones, pero no son ellos tomando decisiones, es Satanás diciéndoles qué tienen que hacer. Pero la iglesia es la que tiene que tomar su posición. Le dijo a Adán, juzgue, gobierne. Ahora nosotros oramos para que esos gobiernos tomen las mejores decisiones. El futuro de Costa Rica, del mundo, en este momento depende de lo que la iglesia pida, ore, busque y gima. Para bien si lo hace y para mal si no lo hace. Por eso este gobernante, que se llama el príncipe, va a ser el príncipe, el que va a estar enfrente de Israel. Pero este príncipe solamente va a hacer lo que Dios y la iglesia le dicen. Los 12 discípulos serán los que le digan a este hombre qué tienen que hacer, porque es la iglesia. Para ir finalizando, no estoy hablando del gobierno del milenio, es muy largo. Lo que estoy diciendo es nuestra posición de hoy y siempre de la iglesia. Se lo digo, hermanos, no pierda más tiempo. No se ponga a esperar que el gobierno solucione. No, él no puede, porque no es Dios. Él no sabe qué va a pasar mañana. Ese gobierno depende de la oración que usted haga y de la oración de lo que usted esté buscando del Padre, que haga derramar sobre él. Por eso Pablo decía, oren por vuestros gobernantes. Ellos pueden solo decir lo que Satanás les diga para mal o lo que Dios diga para bien. Si hay un cataclismo y hay un fracaso, es por lo que la iglesia no está tomando su posición. Usted no es un político. Por eso Jesús dice, yo no hago mi voluntad, estoy con el Padre ahí buscando qué es lo que Él quiere que se haga. Él sabía que esa era la victoria. Por eso Él lograba tantos propósitos. Pastores, pastoras, hermanos que nos ven en vivo o en diferido, pida a Dios cuándo es que va a venir su iglesia. Eso no es su iglesia, es la iglesia de Cristo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis ¿qué? Mis corderos, apacienta mis corderos, no los de Pedro. Sí, es, amén. Esas personas que están bajo su responsabilidad son de Dios. Busque la guianza de Dios, saber qué es lo que usted va a hacer con ellos. Pastores, son tiempos de buscar a Dios. Dios habrá el día en que tenemos que abrir las congregaciones. Estamos orando para que Dios haga las cosas buenas, que nos libre. No queremos una iglesia que se nos muera un montón de miembros de esta enfermedad por falta de sabiduría. Busquemos la guianza de Dios para saber las cosas. Y busquemos que Dios le ponga la sabiduría y el sentir en el corazón a nuestros gobernantes para que las cosas se hagan en el tiempo de Dios. Vamos a buscar aquí más cosas. Sé que todos decíamos muchas cosas. Aquí hay dos cosas que voy a tocar. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 22. Como le digo, no estoy hablando del gobierno milenial porque es muy largo. Estoy hablando del gobierno de la iglesia de hoy y en el futuro. Y dice aquí la palabra. Dice lo siguiente, capítulo 22, verso 1 al 3, dice,
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la ciudad, y a uno y al otro lado estaba, dice el río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, dice, estará en ella, y sus siervos le servirán. Dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí es muy importante. Dice que en esa ciudad, que es la Nueva Jerusalén, una ciudad que Dios trae desde el cielo a una nueva tierra que es de oro, toda resplandeciente como cristal. Dice que en esta tierra estará el trono de Dios, el eterno trono de Dios, pero también estará el trono del Cordero. El trono del Cordero es el lugar donde Jesús gobierna con la iglesia. Es lo más importante. Y dice que en ese lugar será el gobierno para siempre de todas las naciones. Dice que en ese lugar estará el trono del Cordero. Si está el trono del Cordero, estarán también todos los que gobiernan con el Cordero, que es la iglesia de Cristo. Dice también aquí en otra posición, que ahorita se los doy, dice aquí que todas las naciones, dice aquí, de la tierra subirán de tiempo en tiempo y traerán su gloria. Vean el verso Apocalipsis capítulo 21, verso 24. Para que, Apocalipsis capítulo 21, verso 24. Vamos a tenerlo ahí para que no se lo pierdan, estábamos cerca. Dice lo siguiente: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, o sea, de la Nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Todas las naciones de estas naciones tendrán sus propios gobernantes, que aquí les llaman reyes. No sé qué es la que traerán su gloria, si es que traen lo que ellos siembran, lo que ellos producen, pero dice que traerán su gloria ¿a qué? Como ofrenda a la Nueva Jerusalén. Pero vean qué importante, las naciones seguirán teniendo sus reyes. Pero los que van a estar gobernando a esos reyes, los que le dicen a esos reyes qué es lo que van a hacer, es lo que el Padre diga al trono del Cordero y de la iglesia. El Padre nos va a dirigir siempre en todas las cosas. Y las cosas que vamos a decir en el gobierno para toda la eternidad es lo que el Padre nos dirige que hagamos. Por eso hoy sigue siendo lo mismo. Lo que el Padre nos diga y nos revele a través del Espíritu Santo es lo que nosotros tenemos que hacer. Qué gobierno tan importante el que tiene la iglesia. Amén. Por eso no podemos hacerlo de otra manera. Dios actúa siempre a través del Espíritu Santo. Jesús actúa hoy a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu Santo no iba a hacer lo que Él quería. El Espíritu Santo sabe cómo hacer todas las cosas de la manera que tienen que ser. Por eso Él toma lo que el Padre dice, lo que Jesús dice, y lo comienza a desarrollar entre nosotros. Gracias que tenemos hoy al Espíritu Santo que nos dice cómo hacer todas las cosas. Amén. Por eso es tan importante que usted esté buscando. Este presidente no va a poder hacer lo que es correcto si usted no lo hace. Si usted no busca la alianza, si usted no busca la revelación del Padre, no lo va a hacer. No tiene la capacidad para hacerlo. Por eso tenemos que es tan importante esto. Aquí vamos a ver algo y finalizo con este verso ya porque es el que nos dice cómo van a hacer las cosas. Vamos a verlo aquí, capítulo 5. ¿De qué? De Apocalipsis, capítulo 5, verso 6. Qué importante la posición que tenemos hoy. De usted depende cuál es la dirección de Costa Rica. Qué importante. No es porque yo le esté diciendo, no. Es que la Biblia es el que lo está diciendo, qué es lo que tenemos que hacer. Somos reyes y sacerdotes. ¿Quién es el que tiene derecho a entrar al lugar santísimo hoy? Nosotros, la iglesia. Dice que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por el nuevo camino. Dice que es como un ancla que entra hasta el lugar santísimo. Este país necesita de nosotros. Los templos están cerrados, como dice María, vamos a tener que poner eso. Pero la iglesia sigue, ¿qué? Marchando, caminando. Sigue.
Nunca, no se puede detener la iglesia. Nunca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Amén. Seguimos caminando. No se asuste porque el templo está cerrado. No, seguimos. Hace 2000 años la iglesia se extendió por el mundo entero. No había ni templos. Dice, y miré, y en medio, capítulo 5, verso 6 del libro de Apocalipsis. Y miré aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, los ojos y los cuernos significa la autoridad y poder. La autoridad y el poder y los ojos de Jesucristo en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Amén. Por eso Jesús dijo, yo les enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que traslada el pensamiento de Jesús y del Padre, qué es lo que tenemos que hacer en esta tierra. Si esto no es el gobierno más grande que existe, no sé qué es más grande que esto. Aleluya. No hay más grande. Usted quiere tener una posición física, la puede tener. Si el Señor se lo permitiera, usted puede hacerlo. Pero aquí el gobierno más grande lo definimos nosotros. Porque vea que Jesús, dice que Jesús estaba en el cielo, estaba recibiendo los derechos de parte del Padre para tomar el gobierno en el milenio. Pero lo más importante es que el Espíritu estaba en la tierra, trabajando. Todo lo que Jesús le dice al Espíritu Santo durante la gran tribulación está siendo dirigido por Jesús. Y ese trabajo, es todo lo que está sucediendo en la tierra, en la gran tribulación. Jesús le dice al Espíritu Santo cómo va el cronograma, qué es lo que se tiene que ir haciendo. Es lo que hoy está pasando. Hoy, si estamos ahí con Jesús en la comunión con el Padre, Él nos va a decir qué es lo que sigue para este país. Busquémoslo. Amén. O sea, no tenemos que andar detrás de los hombres. Los hombres tienen que andar detrás de nosotros sabiendo qué es lo que sigue. Lo que sigue de este país es lo que usted y yo definamos hoy en oración. Buscando la guianza del Señor. Buscando que el gobierno haga lo que es correcto porque hemos buscado y le hemos dicho al Padre que ponga en su corazón qué es lo que ellos tienen que hacer. Definimos aquí todas las cosas. Por eso si aún en la gran tribulación Jesús está dirigiendo todas las cosas. Es más, en muchos pasajes del libro de Apocalipsis, la iglesia sabe qué es lo que está pasando, porque cada vez que termina un evento en la tierra, la iglesia sabe en el cielo qué es lo que está pasando en la tierra. De hecho, cada vez que pasa un gran evento, la iglesia se arrodilla para dar gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Estamos dirigiendo todas las cosas y viendo todas las cosas de la tierra. Somos los reyes y sacerdotes, literalmente. No nos damos cuenta de nuestra real posición. Y a veces, aunque parecemos tan sencillos, dice que un día de esto se manifestará lo que hemos de ser. Por eso dice que el apóstol Pablo que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y es cierto, es una realidad, pero un día esto se va a manifestar. Pero aun cuando no se ha manifestado físicamente, ya somos todos ese gobierno poderoso, cada uno en su casa, pero gobernando y dirigiendo todas las cosas. No se mueva. No haga nada en estos tiempos sin primero preguntarle con firmeza al Padre qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a darle gracias en este día. Padre, te damos gracias por este momento tan especial. Te glorificamos, Dios Todopoderoso. Y buscamos la guianza, porque qué debemos hacer no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso queremos estar en tu presencia todos los días. Queremos segundo a segundo, aun cuando estemos trabajando, pidiéndote a ti qué es lo que tenemos que hacer. Pide al Señor mientras esté trabajando, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir? Pon tu mano sobre este país. Dígalo todos los días, Señor, haz algo con nosotros. Cuídanos, danos la sabiduría. Dale la sabiduría a nuestros gobernantes. Lo necesitamos y danos la guianza a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Padre, aquí estamos buscando tu guianza, pidiéndote qué es lo que tenemos que hacer, porque es un momento en que no sabemos cómo tenemos que hacerlo, qué es la forma correcta, pero te pedimos esa guianza, Dios Todopoderoso. Te pedimos esa guianza y te pedimos toda la sabiduría para seguir avanzando hacia los caminos correctos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy y mañana, Señor? No queremos cometer grandes errores o tener grandes problemas por hacerlo a nuestra forma, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Ahora, hermanos, vamos a ir a una pausa en este momento, pero sigan ahí buscando esa guianza del Señor. Estén en comunión en este momento. Ustedes y yo definimos todas las cosas. Amén.